Estamos nuevamente con estrategias a nivel funcional, a nivel de negocios, perdón, nivel de negocios, capítulo de estrategias a nivel de negocios. Habíamos dicho que la organización A estaba acá, entonces la pueden ver aquí, vamos a hacerle con rojo. Entonces la organización A, y evidentemente tiene una alta diferenciación y bajo costo, mientras que con verde aquí la organización B goza de bajo costo, pero no puede diferenciarse mucho. Su diferenciación es baja, ¿no? Su diferenciación está a este nivel, hasta aquí. Entonces eso es baja diferenciación. Mientras que la A está en este sentido. Aquí, y aquí tenemos alta diferenciación. Un momentito, aquí algo está sucediendo. Alta diferenciación. Pero ¿qué implica? Que está en este sector, la A, de costo alto. Mientras que la B está en este sector, la B está en este sector de costo bajo. Otra cosa que habíamos hablado, que pueden haber empresas que estén por acá. Esta, por ejemplo. La empresa C. Tiene una diferenciación intermedia. Una diferenciación media. Pero su costo está en el rango de costo alto. Entonces, no puede tener, y no es eficiente, porque no puede tener un costo bajo, no puede perseguir ni siquiera un costo medio, tener una diferenciación más o menos intermedia. Esta otra empresa de acá, la empresa D, realmente está hacia los costos bajos, pero su diferenciación va a ser baja también. Y estas empresas, la C y la D, habíamos dicho la última vez, esta y esta, son empresas no eficientes. Porque están dentro de la frontera de la eficiencia. Lo que nos interesa es llegar a estar en la frontera de la eficiencia. Solo las empresas que están en la frontera de la eficiencia, como esta de aquí, esta puede ser la E, obviamente la A, la B, la empresa F, solo las empresas que están en la frontera de la eficiencia pueden llegar a tener una ventaja competitiva en algún momento. Solo las que están sobre la frontera de la eficiencia. Muy bien, continuamos entonces. Está claro que, como hemos visto arriba, que la organización B tiene una baja estructura de costos. Es baja la estructura de costos y no puede tener alta diferenciación. La A tiene alta estructura de costos y alta diferenciación. Ambas A y B están sobre la frontera de la eficiencia. Y habíamos dicho que existen múltiples posiciones dentro de la figura que son viables, ¿no? Hay múltiples posiciones. Como hemos visto esas otras empresas dentro de la frontera, ¿no? O sea, por debajo de la frontera, pero dentro de la figura. Que son viables, que sí que son posibles en el sentido que tienen suficiente demanda que apoye una oferta. El gerente, ¿qué tiene que hacer entonces? Tiene que decidir una posición viable. Y eso no va a ser fácil, depende mucho de los recursos que tenga en una industria y tratar de llegar a la frontera de la eficiencia. ¿Por qué quiere llegar a la frontera de la eficiencia el gerente?
Porque si no llega, no va a tener posibilidades de ventaja competitiva, ¿no? Entonces esto está ligado a lo siguiente. Únicamente las empresas que llegan a la frontera de la eficiencia pueden tener finalmente una ventaja competitiva, ¿no? Solamente aquellas que están sobre la misma frontera de la eficiencia pueden tener ventaja competitiva. Ahora, llegar a la frontera de la eficiencia requiere una excelente implementación estratégica. Eso también es verdad, ¿no? Tienen que realmente ser empresas que puedan poner en marcha de manera excelente sus estrategias. La implementación estratégica es poner en marcha o poner en práctica las estrategias elegidas. Muy bien. Y para implementar una estrategia a nivel de negocios que tenga éxito y llegar a la frontera de la eficiencia, bueno, la organización tiene que hacer dos cuestiones. Primero, debe realizar estrategias funcionales que ya hemos visto antes. Estas estrategias funcionales son realmente las que van a ayudarle a la empresa a implementar, llegar a la frontera de la eficiencia. Estrategias funcionales. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, la empresa debe estar organizada de manera apropiada. La organización de la empresa también influye al momento de poner en marcha la estrategia a nivel de negocios con éxito y poder llegar así a la frontera de la eficiencia. La estrategia de a nivel de negocios más la estrategia, vamos a ponerle más aquí, más la estrategia funcional, más los arreglos organizacionales o el arreglo organizacional, toda esa organización interna, deben estar alineados unas con otras. ¿Sí? Tiene que haber una alineación, no pueden estar totalmente independientes. Entonces, tenemos la estrategia a nivel de negocios, ENN, que tiene que estar alineada con la EF, que es la estrategia funcional, y esta con los arreglos o el arreglo organizacional. Tiene que haber una alineación entre estos tres elementos. ¿De acuerdo? Una vez que hay esa alineación, entonces se puede llegar a la frontera de la eficiencia de manera más contundente. Ahora, cualquier empresa que no esté operando sobre la frontera de la eficiencia tiene problemas de eficiencia, pues justamente, que hemos visto que no son eficientes. Por eso no operan, no trabajan justo sobre la frontera de la eficiencia. Y mientras no sean eficientes, nunca van a alcanzar una ventaja competitiva. Y en esa posición está la gran mayoría de las empresas, ¿no? Entonces la gran mayoría de las empresas están en esta situación. La diferenciación aquí en el eje vertical, costo acá en el eje horizontal, de bajo a alto, ¿no? Y la frontera de la eficiencia es la roja esta. Solo las empresas que estén sobre la frontera van a tener alguna posibilidad de llegar a la ventaja competitiva, pero pueden haber otras aquí, 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 etc. Esas nunca van a alcanzar una ventaja competitiva, ¿no? Entonces esto se refiere a estas empresas, a estas de aquí, que están por debajo de la frontera de la eficiencia. Muy bien, ahora vamos a entrar a otro tema, es 213, que habla de innovación de valor, mayor diferenciación a menor costo. Esto es interesante, poder llegar a mayor diferenciación a menor costo. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la frontera de la eficiencia? Esta frontera no queda estática. No queda estática. Quiere decir que se puede mover.
Continuamente, lo que sucede, generalmente se mueve hacia afuera, está siendo empujada por gerentes de empresas innovadoras que mejoran el desempeño de sus organizaciones mediante la innovación. Entonces, la innovación es la clave y la mayoría de las empresas que son altamente competitivas tienen altos niveles de innovación, tanto en sus productos como en sus procesos. Entonces, la innovación viene a nivel de productos, viene también a nivel de servicios, viene también a nivel de procesos de negocios, cómo realizar negocios cada vez mejor, y también del proceso de manufactura, proceso de producción. ¿De acuerdo? Entonces, esa innovación la están realizando continuamente varias empresas, especialmente aquellas que están sobre la frontera de la eficiencia. ¿Y qué es lo que pasa? La están moviendo esta frontera de la eficiencia. La empresa A aquí, por ejemplo, esta empresa A está empujando hacia afuera la frontera de la eficiencia. La B también al mismo tiempo, porque si hay una cosa que es verdad en los negocios, es que la competencia o está haciendo lo mismo que nosotros, que nuestra empresa, o lo está haciendo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están empujando constantemente la frontera y la frontera se va a mover hacia afuera en este sentido. Esa va a ser la nueva frontera de la eficiencia. La nueva frontera, vamos a poner frontera de eficiencia 2. Aquí, esta es la frontera de la eficiencia 1 y la inicial. Y gracias a la innovación de todo lo que hemos visto arriba, estas empresas que están sobre la frontera pueden empujarla hacia afuera a un nivel 2. ¿Ustedes ven? Es una expansión de la frontera de la eficiencia. Si el proceso continúa, como siempre, hay las empresas innovadoras, esto se va a seguir expandiendo y vamos a llegar a una situación muy interesante, que la frontera de la eficiencia se vuelve a ampliar. Entonces estamos hablando de una frontera de la eficiencia 3 y así sucesivamente a través de la innovación. Bueno, con ese concepto claro, seguimos adelante. ¿Qué tipo de innovación estamos hablando acá? La innovación de valor. Este tipo de innovación. ¿Cómo ser eso? Sucede cuando las innovaciones se empujan, las innovaciones que hemos visto arriba, ¿no? Las innovaciones estas de aquí, que son innovaciones del producto, innovaciones del servicio, del proceso de negocios, del proceso de fabricación, etc. Entonces, cuando estas innovaciones se empujan a la frontera de la eficiencia, permitiendo una oferta de mayor valor, esto es el tema aquí, la oferta de mayor valor ¿para quién? Para el cliente, no para el gerente, para el cliente, ¿sí? O sea, el cliente logra ver la oferta de estas empresas que valen más para él, le interesa más, los productos son más atractivos, tienen mayor valor para el cliente. ¿No? Entonces, esta innovación de valor sucede cuando las innovaciones las que hemos ya mencionado empujan esta frontera de la eficiencia, permitiendo esta oferta de mayor valor mediante diferenciación superior y menor costo que antes. ¿Ok? Entonces puede lograr mejorar en ese aspecto, lograr una mejor o mayor diferenciación a un menor costo, un poco menor que antes. Pero nunca va a ser total, no podemos hablar de extremos, porque son como chicha y limonada, son dos cosas diferentes. ¿De acuerdo? Bien, entramos al punto ahora, a la 2.1.4, enfoques para segmentación de mercados. Primero vamos a
explicar un poquito qué será segmentación. Ustedes deben saber qué es, pero lo vamos a ver fácilmente de esta manera. Un ratito voy a borrar esto. La segmentación de mercados, entonces, simplemente es la división. Se divide el mercado en partes. Eso es segmentar, dividir. Bueno, entonces existen tres formas para dividir un mercado, básicamente. ¿Vale? La primera, no elegir diferentes ofertas para segmentos diferentes. ¿Ya? Ese es un error que a veces se comete. No hay que elegir distintas ofertas para segmentos distintos. Primera cosa. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay que fabricar el producto estandarizado. Hay que fabricar un producto que esté estandarizado para un cliente promedio. Bueno, la segunda. Reconocer diferencias entre segmentos. Hay que darse cuenta cuáles son las diferencias clave entre los segmentos, entre los diferentes segmentos. Y una vez que se reconoce esas diferencias, se puede crear diferentes productos para cada segmento. Entonces, un producto o diferentes para cada segmento, pero vamos a hablar en términos sencillos. Un producto específico para un segmento y otro producto específico para otro segmento. Si vamos a utilizar la técnica de la producción flexible, podríamos tener variedad de productos, ¿no? En este caso tendríamos más de un producto, dos o tres, ¿sí? Variedad de dos o tres productos para el mismo segmento. Únicamente si vamos a utilizar la técnica de la producción flexible. Muy bien. Tercero, vamos acá a dedicarse solo a algunos segmentos, no a todos. Esto es muy sabio, dedicarse solo a algunos segmentos del mercado. O mejor todavía si nos vamos a dedicar a un solo segmento. Ahí nos podemos especializar. Es decir, es preferible ser el mejor en servir este pequeño grupo o único segmento, que ser uno más del montón que estamos tratando de servir a varios grupos. ¿No es cierto? Es preferible ser la mejor empresa que sirve un pequeño grupo de segmentos o un solo segmento, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de la estrategia de estandarización. ¿Qué quiere decir esto, la estrategia de estandarización? Viene de la palabra estándar. Igual, ¿no? Cuando se decide ignorar distintos segmentos y se fabrica un producto estándar para un cliente promedio. ¿Ok? Entonces aquí se fabrica básicamente el mismo producto para un cliente promedio. ¿Qué es esto del cliente promedio? Un cliente es el cliente que tiene las características de varios segmentos. ¿Ya? A ver, entonces vamos a poner acá cliente que posee, vamos a decir, esas tres grandes características: necesidades, deseos y expectativas de varios segmentos. O vamos a poner de un número de segmentos. Y en este caso, se ignora el número de segmentos y se fabrica un producto que es estándar, ¿sí? Para satisfacer, ¿qué quiere decir que sea estándar? Que se encarga de satisfacer estas necesidades, estos deseos y esas expectativas de un número de segmentos. Vamos a decir las que son necesidades, deseos y expectativas promedio. Ok. Ahora vamos a ver, aquí hay una nota, la medida de la rentabilidad. La rentabilidad siempre es un aspecto importante
en todo tema estratégico. Entonces, el desempeño de una organización, ¿cómo se mide? Naturalmente por su rentabilidad. ¿Sí? Mientras mejor sea la rentabilidad de la empresa, mejor va a ser su desempeño. Entonces, ¿de qué se trata acá? Se trata del retorno que la empresa logra generar a partir de sus inversiones. Una empresa invierte y después va recibiendo ingresos netos, ¿no? Ganancias netas. Entonces, eso se convierte en el retorno que tiene la empresa gracias a sus inversiones. La mejor medida que se ha descubierto es el ROIC, el Return on Invested Capital, que en español simplemente es el retorno del capital invertido. Eso es el ROIC en español. Entonces, ¿en qué se enfoca? Se enfoca en el desempeño operativo real de la organización. ¿Sí? Entonces acá uno lo que mide es el desempeño operativo real de la organización, lo que realmente ha pasado. ¿Cómo se lo mide? Y hemos visto esto en un capítulo precedente. Este es el ROIC, las ganancias netas que se obtienen del estado de resultados, ¿no? Dividido entre el capital invertido. Las ganancias netas, ¿cómo se obtienen? Básicamente de ingresos totales menos costos totales. Y el capital invertido, lo que la organización invierte en varios aspectos, en operaciones, en tierra, en edificios, en planta, en equipo, en maquinaria, en inventario y en varios otros activos, perdón. Debe ser falta de memoria que tiene mi aparatito. Bueno, continuamos. Entonces, ese es el capital invertido, lo que la empresa ha invertido en todo tipo de operaciones, ¿no? Sus operaciones de producción, etcétera, de contratación, de marketing y demás. La tierra, la inversión en la tierra, la inversión en la infraestructura en términos de edificios, oficinas, la planta, la fábrica, el equipo que se necesita, las inversiones en la maquinaria, además las computadoras y demás, en inventario, bueno, y en varios otros activos. Todo eso ha invertido la empresa. Ahora vamos a ver el punto 3, las estrategias a nivel de negocios. Se las conoce también como las estrategias genéricas. Este es otro nombre que se les da. Estrategias genéricas a nivel de negocios. Y tenemos dos enfoques. ¿Sí? Entonces, tenemos una matriz aquí que nos muestra la variedad de enfoques que tenemos. ¿Sí? Aquí al lado izquierdo tenemos el enfoque para el mercado. Este de acá. Y este enfoque puede ser para un enfoque amplio o puede ser un enfoque angosto. Abajo vamos a tener el énfasis estratégico. Y el énfasis estratégico es este de aquí, que nos da las columnas, la columna de bajo costo de esta matriz de 2x2 y la columna de diferenciación. Entonces, el enfoque para el mercado determina las dos filas de esta matriz de 2x2, de 2 filas por 2 columnas. Puede ser amplio, puede ser angosto, y el énfasis estratégico nos da las columnas, la columna de bajo costo, que es esta de aquí, y la columna de diferenciación, que está a la derecha. Bueno, aquí adentro, en las celdas de esta matriz, la vamos a terminar de cerrar aquí. Así es la matriz. Están las estrategias. Entonces, tenemos, cuando el enfoque para el mercado es amplio, tenemos una estrategia, esta de acá, amplia de bajo costo. Eso es cuando el enfoque para el mercado es amplio y el énfasis estratégico está en el bajo costo, ¿no? Entonces estamos hablando de una estrategia amplia de bajo costo. Vamos a ver un poco más de detalle más adelante de cada una de estas estrategias. Si seguimos con el enfoque para el mercado amplio, pero la estrategia cambia
porque estamos con un énfasis estratégico de diferenciación, la estrategia va a ser esta de acá de la derecha, estrategia amplia de diferenciación. Ahora bien, si estamos con un enfoque para el mercado angosto y el énfasis es en el bajo costo, entonces la estrategia es esta de acá, la estrategia enfocada en bajo costo. Este es el enfoque es en el bajo costo, ¿sí? Pero no quiere decir que es totalmente de bajo costo. Si el énfasis estratégico se va hacia la diferenciación, porque se puede enfocar en diferenciación, y el enfoque para el mercado es angosto, se tiene una estrategia que tiene un enfoque en la diferenciación, pero no es 100% diferenciación, sino es un enfoque, un acercamiento, una tendencia hacia la diferenciación. Eso quiere decir el enfoque. Bueno. Comenzamos entonces, aquí está la explicación sintetizada de cada una de estas 4 estrategias en esa matriz. La primera, la estrategia genérica de negocios. Entonces, provee una forma específica de posición competitiva. Entonces, es una manera específica, no es una manera más o menos notable, no, es una manera totalmente específica de una posición competitiva de la empresa y ventaja competitiva respecto a los competidores en esa industria. Entonces, la primera que tenemos acá es la estrategia amplia de bajo costo. Esta de aquí, ¿no? Épale, se está moviendo esto de manera independiente. Ahí, esa es la estrategia amplia de bajo costo. Sucede cuando se bajan los costos para poder bajar el precio y aún ganar dinero, ¿no? Estamos hablando de una estrategia que generalmente está basada en un alto nivel de producción, y al tener ese alto nivel de producción, la empresa goza de economías de escala, ¿no? Quiere decir que tiene costos más bajos que la competencia y entonces puede bajar el precio más abajo que el precio de los competidores y les gana a todos, ¿no? Después tenemos otra, la segunda, que es la estrategia amplia de diferenciación, porque está basada en el enfoque amplio, ¿no? Wow, se sigue moviendo. Bueno, la estrategia amplia de diferenciación está aquí donde está la flecha verde, aunque aquí esta flechita verde de acá. Ahí está. Entonces ahí está la estrategia amplia de diferenciación. Se diferencia el producto de alguna manera. Ok, después viene la otra, que es la estrategia, y lo vamos a hacer con azul. Esta de aquí. Y esta es la estrategia enfocada en el bajo costo. Cuando se enfoca en un segmento nicho de mercado y se trata de ser el competidor de costo más bajo. No se enfoca en todo el mercado, ni se enfoca en 3 o 5 segmentos. El enfoque es en un segmento. Por eso no es un enfoque total en todos los segmentos. Es en un segmento de mercado. Puede ser un nicho de mercado, un segmento bien chiquito, es un nicho. Han debido ver esto en marketing, en sus cursos de marketing, ¿no? Y se trata de ser el competidor que tiene el costo más bajo. Bueno, pero también tenemos una cuarta estrategia, que es la estrategia enfocada en la diferenciación. Cuando se enfoca, aquí el enfoque nuevamente es en un segmento, un nicho, no es un enfoque total en todos los segmentos, sino en un nicho, y se fabrica a medida. Es una fabricación a medida. Esto es interesante de la fabricación, el tema de la fabricación a medida de necesidades de ese nicho. La fabricación es a medida de las necesidades de un segmento o un nicho mediante la adición de funciones y características. Obviamente que al añadir funciones y características, esta adición aquí de funciones y características no es gratis, ¿no? Y aquí obviamente esto va a costar dinero. Pero se ha escogido esta estrategia que está enfocada en la diferenciación
para un segmento simplemente o puede ser un nicho de mercado. Bien, esas son las 4. ¿Quién las ha conceptualizado? El señor Michael Porter. Él ha sido quien ha creado las estrategias genéricas. ¿Y qué es lo que aconseja Michael Porter? Pues es bien fácil lo que aconseja y se entiende muy fácilmente también. Él aconseja que se debe hacer una elección clara entre las distintas opciones de la tabla o de la matriz que les he mostrado arriba. La matriz que está ahí arriba, ¿no? De las 4 estrategias. Tiene que ser clara, no puede ser medio ambigua. No puede haber ambigüedad. En la elección estratégica. Es decir, al elegir una de las 4 estrategias genéricas, no puede haber ambigüedad, no puede haber duda, ¿no? Tiene que ser clara. Tiene que ser una de las 4. ¿Por qué? Porque si no se elige claramente una de estas 4 estrategias, la organización se va a quedar atascada aquí. La organización se queda atascada en el medio y nunca va a tener un rendimiento muy bueno. ¿De acuerdo? Ese es uno de los consejos de Michael Porter. El segundo consejo que dice aquí abajo: no se puede ser una empresa de bajo costo y diferenciadora al mismo tiempo. Ojo con ese consejo. Solamente puede haber un enfoque en uno y en el otro. No se puede ser empresa de que persigue únicamente el bajo costo y al mismo tiempo una alta diferenciación. No se puede. Muy bien. Ahí lo vamos a dejar ahora. En la próxima clase vamos a hablar del punto 4, implementar estrategia a nivel de negocios.